Sociedad colonial. Orígenes de la sociedad colonial. Luego de la conquista, los españoles intentaron establecer una nueva sociedad en América, pero su organización les presentó una serie de dilemas. El más importante era qué hacer con los habitantes originarios de las tierras conquistadas, a quienes llamaron indios. Características de la sociedad colonial. El estudio de la sociedad colonial refleja dos características fundamentales. Era una sociedad compleja, surgida de la mezcla de grupos étnicos diversos. Pudo mantener tales distinciones en los primeros tiempos, pero a medida que evolucionó, tales elementos se mezclaron, dando origen a una sociedad heterogénea, cuya complejidad fue un aumento a medida que se definían los intereses económicos, políticos y sociales de cada uno de los grupos. Sociedad dinámica. En un periodo relativamente corto, pasó de un sistema de castas existentes en el siglo XVI a un sistema de clases ya definidas a fines del siglo XVII. En ese proceso tuvo mucho que ver la condición étnica de cada elemento. Este dilema tenía su origen en la discusión acerca de la naturaleza de los indios, si eran humanos o no. Luego de una larga y acalorada polémica entre sabios españoles, entre quienes se destacó Bartolomé de las Casas, se llegó a la conclusión de que los indígenas eran humanos. Por lo tanto, serían considerados legalmente como personas. Sin embargo, como se los equiparaba con los menores de edad, debían ser tutelados por los adultos, que en este caso eran los españoles. Además, desde un primer momento, los reyes de España intentaron separar a los indios de los españoles legal y físicamente. Las dos repúblicas o comunidades, la de los españoles y la de los indígenas, tenían existencia legal como entidades separadas entre sí. Esta separación nunca fue efectiva y desde un comienzo ambas comunidades se relacionaron e incluso se mezclaron. Los indígenas. Para los indígenas americanos, la conquista significó un verdadero trauma. Eran los vencidos en un choque violento que se desarrollaron entre varios frentes. Tanto su existencia física como social y cultural estaba amenazada por la sola presencia de los españoles. Con respecto a la existencia física, los españoles habían traído de Europa enfermedades totalmente desconocidas en América a causa del aislamiento de este continente. La gripe, el sarampión y las paperas eran inofensivas para los españoles, pero resultaron trágicas para los indígenas. Este choque biológico causó en toda América un drástico descenso de población indígena a lo largo de los siglos XVI y XVII. El descenso demográfico fue mayor en algunas zonas que en otras, de acuerdo a la intensidad del contagio entre indígenas y españoles. En Nueva España, la zona más poblada del continente, la población indígena pasó de unos 20 millones en 1519 a poco más de 1 millón alrededor de 1610. Además de este choque biológico, los indígenas tuvieron que enfrentarse con las demandas de los vencedores. Cuando los españoles fundaban una ciudad, repartían los indígenas entre sus hombres como recompensa por su participación en la empresa y conquista del poblamiento. Este reparto se llamaba encomienda. De acuerdo con una ley española, los encomenderos recibían los tributos de los indios a su cargo y a su vez el encomendero debía darles protección y enseñanza en la fe católica. Cada indio adulto debería pagar el tributo en bienes, en trabajo o en moneda.
Este sistema dio lugar a múltiples abusos por parte de los encomenderos. Además del pago de tributo, los indígenas debían trabajar para los españoles en forma rotativa en diferentes actividades, no solo en la minería, sino también en el mantenimiento de caminos, construcciones públicas y limpiezas de canales. A la estructura productiva implantada en la Nueva España correspondió una estructura socioprofesional integrada en el sector urbano por los grupos burocráticos, militares, eclesiásticos, comerciales, propietarios rurales y mineros, artesanos e integrantes de la servidumbre. En el sector rural componían la estructura social los hacendados y empresarios de las minas, las órdenes religiosas rurales, los agricultores y trabajadores de las minas. Los blancos son peninsulares o criollos y tienen serios enfrentamientos entre ellos. Los sectores medios de la sociedad son mestizos, de mayor o menor grado, y siempre tienen esta situación de tensión entre la sociedad dominante y la sociedad indígena. La sociedad colonial es una sociedad desigual, está organizada desigualmente, no hay incluso la ley establece la desigualdad, no la igualdad. La sociedad nativa disminuyó catastróficamente. De acuerdo a algunos autores, hubo una disminución del 97%. Todo eso debido a las matanzas en ocasión de la conquista y a la aplastar resistencia posterior de los pueblos originarios, al exceso de trabajo, las enfermedades, así como el desánimo de los indios antes del derrumbe de su mundo, sus dioses y su forma de vida, que se expresó en suicidios y solo hasta la segunda mitad del siglo XVII se volvió a incrementar. A la estructura productiva implantada en la Nueva España correspondió una estructura socioprofesional integrada en el sector urbano por los grupos burocráticos, militares, eclesiásticos, comerciales, propietarios rurales y mineros, artesanos e integrantes de la servidumbre. En el sector rural componían la estructura social los hacendados y empresarios de las minas, las órdenes religiosas rurales, los agricultores y los trabajadores de las minas. Bibliografía.